Buenas tardes a todos. Voy a tratar de ser lo más sucinto posible, no tratar de entrar mucho en la parte matemática, y sí mostrar qué tipos de curvas son utilizadas para poder representar modelos que poseen alta curvatura, ¿no? Para poder crear una malla que interpole suavemente estas curvas, ¿sí? Bueno, en modo general, en ingeniería naval o los ingenieros navales, para crear un modelo o un navío, ¿no? una plataforma, ellos trabajan a partir de una tabla de cotas. Esa tabla de cotas son puntos que representan una determinada curva. Solo que esos puntos son puntos específicos, digamos 20 puntos que representan un comprimento o una distancia determinada. Solo que esos puntos no representan una poligonal o una curva suave. Entonces lo que se tiene que hacer es encontrar una curva sintética que interpole esos puntos. De esa forma, interpolando esos puntos podemos tener esta malla que están ustedes viendo aquí. Y en algunos casos, si el modelo tiene simetría, ¿no? Solamente es ideal modelar la parte simétrica y la otra parte se obtiene a través de un proceso de transformación, matrices de transformaciones que realizan una operación de espejo del modelo para obtener un modelo completo. Bueno, a modo general, ¿no? Solo quería situar que la parte de la pesquisa de modelaje geométrica se ocupa de partir de datos o de datos numéricos y a partir de esos datos obtener un modelo. Ya la presentación anterior, por ejemplo, se preocupa, a través de una imagen intenta reconocer un patrón, tratar de reconocer un patrón, un determinado dato, calcular una determinada distancia, como es en el caso de reconocimiento de iris, que sería la parte de visión computacional, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, partiendo de un modelo, obtener una imagen, sería la de síntesis de imagen. Y por último, partiendo de una imagen hacia una imagen, el procesamiento de imagen. Solamente para situar que computación gráfica engloba algunos autores consideran que está considerando esas 4 grandes áreas. Bueno, ¿por qué necesitamos o por qué es necesario usar un tipo de modelador dependiendo del caso, ¿no? Modeladores para ingeniería civil, modeladores para ingeniería naval o ingeniería mecánica. Cada tipo de modelo tiene una determinada característica, ¿no? Entonces, los modelos que se obtienen, los modelos que conseguimos obtener, los usamos para generar una malla de elementos finitos y a partir de esa malla simular determinadas condiciones que un ingeniero quiera estudiar. El modelaje, en este caso, el modelaje de modelos de estructuras navales, se modela por retales o por patches, en este caso. A cada paso voy construyendo curvas, voy construyendo superficies y voy juntando cada superficie una de tal forma que cada superficie adyacente a otra pase suavemente por ellas, sin tener la apariencia de algún amasado, de algún golpe, como podría decirse, ¿no? Interpolar suavemente las curvas. Bueno, en estructuras navales existe un concepto de CAD y KSHD. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? En la parte de CAD se ocupa de modelar diseños hechos por computador para datos de ingeniería civil, por ejemplo. En este caso específico, el que estamos hay una comparación, tratar de separar un tipo de modelador que modela cascos o estructuras fluctuantes, que viene a ser el caso de Computer Aided Sheet Hull Design. Este modelaje generalmente utiliza parametrización de curvas. Se utilizan curvas, esquema de curvas paramétricas, ¿sí? Porque
Lo que estamos intentando hacer en la PUCI, allá en Río, es tratar de desenvolver un kernel geométrico que sea capaz de modelar cualquier tipo de estructura naval o cualquier tipo de estructura fluctuante. El problema es que hemos intentado comparar algunos kernels geométricos que ya existen en el mercado y es inviable comprar un kernel geométrico que sea robusto, completo y que consigue interpolar, generar las mallas que nosotros queremos. En este caso, por ejemplo, existen algunos kernels, ASYS, AutoCAD, SolidWorks, que trabajan de alguna forma de la manera como nosotros queremos, a dónde queremos llegar, ¿no? Como por ejemplo ustedes pueden ver aquí algunos otros kernels geométricos, aparte de otras empresas que desenvuelven software para modelar específicamente estructuras fluctuantes. Todos estos softwares tienen una característica específica, cada una de ellas. Por ejemplo, esta, Foran, utiliza superficies de NURBS para modelar la malla, tratar de definir una interpolación suave en este caso, ¿no? Otras utilizan curvas faciales en Gordon Kunz, ¿no? Otras curvas de Bézier. Cada una se utiliza un abordaje diferente. En nuestro caso, nosotros tratando de desenvolver un kernel genérico que pueda ser utilizado por cualquier, de manera simple y fácil, donde podamos construir determinadas curvas y a través de estas curvas generar una malla encima de esta curva. A la hora de la curva adyacente a esta, la superficie que se va a generar entre estas dos deben unir suavemente para no haber ningún problema de modelaje en este caso, ¿no? Aquí ustedes pueden ver algunos de los modelos que conseguimos reproducir o conseguimos modelar, ¿no? Por ejemplo, un navío, ¿no? Una estructura fluctuante, son todas utilizando curvas paramétricas, utilizando curvas de Bézier, curvas de Spline, ¿sí? Y generamos mallas tetraédricas, o en algunos casos también solamente cascas, cilindros, solamente el contorno externo de la malla. Solo para que ustedes puedan tener una idea, el modelador que nosotros ya tenemos implementado consigue manipular, ¿no? Ustedes están viendo aquí, esa curva es una curva spline que está siendo representada por un conjunto de puntos adaptativos por la curvatura. No insere puntos en una región plana, solamente insere puntos en una región donde realmente existe una curvatura alta, ¿sí? Entonces, en este caso, la malla que se irá a construir en este caso simplemente obedece o pasa siempre por los puntos que están definidos en esa curva. Si ustedes ven, los triángulos que son creados en la malla obedecen a la curvatura, obedecen a la frontera de la malla. Si da para percibir también un pequeño problema, ¿no? Ustedes se preguntarán por qué en estos puntos aquí los triángulos son mayores y por aquí los triángulos son menores. Nosotros estamos preocupados en generar una malla que represente el modelo. Para nosotros es más viable, dependiendo del tipo de modelaje que queremos hacer, simular, por ejemplo, el efecto de las ondas del mar en una plataforma. Una malla como esta no es viable, tendría que ser una malla mucho más detallada, pero en este caso, para cálculo de solamente representar el modelo, este tipo de malla como esta es más aceptable.